Buen día, chicos. Bueno, empezamos con una unidad nueva que se llama conjunto de números complejos. Empiezo con la explicación teórica y después con estos dos ejemplos van a entender de qué se trata. La radicación de base negativa e índice par no tiene solución en el conjunto de números reales. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, raíz cuadrada de menos 25, raíz cuarta de menos 16, etc. Ya que no existe ningún número real que elevado a una potencia par de un número negativo. Bueno, entonces se define, para darle solución a este tipo de raíces, se define un nuevo número llamado i, cuyo cuadrado es menos 1. Quiere decir que esa i elevada al cuadrado es menos 1. Bueno, esto es así. Nosotros conocemos la raíz cuadrada de 9, que decíamos que era igual a más menos 3. En los cálculos se utiliza generalmente el positivo, pero en las ecuaciones ustedes vieron que este año usamos mucho los dos resultados, ¿sí? ¿Por qué era más menos 3? Porque 3 elevado al cuadrado es 9 y menos 3 elevado al cuadrado también es 9, porque todo número negativo elevado a un exponente par da positivo. Entonces, si nosotros queremos buscar la raíz de menos 9, no la vamos a encontrar. En la calculadora o en el celular van a ver que les ponen mat error, es decir, error matemático. ¿Por qué? Porque esta solución está en un conjunto mucho mayor que el de números reales, que es el que trabajan las calculadoras, ¿sí? Entonces, para darle solución a esto, se crea un nuevo número llamado i. Quiere decir que la raíz de menos 9 es 3i. ¿Por qué 3i? Porque 3i elevado al cuadrado es 9i al cuadrado y, como les dije recién, i al cuadrado vale menos 1. Entonces, 9 por menos 1 es igual a menos 9. Es decir, buscaron la forma de que estas raíces de índice par negativas tengan solución. ¿De qué manera? Buscando la raíz del número como normalmente saben buscarla y agregándole la i atrás, ¿sí? Por este motivo. De esta manera, si no, no hay otra manera de encontrar un resultado para una raíz de índice par negativa, ¿sí? Bueno, esta es la definición de números complejos, es decir, ¿para qué existen los números complejos? Para darle solución a este tipo de raíces de índice par. Entonces, por ejemplo, la raíz, como tenemos acá, de menos 25, nosotros vamos a poner directamente que es 5i. Esta sería la explicación, pero el resultado sería directamente este, ¿sí? Bueno, ahora voy a avanzar con el tema, dándoles bien la definición de números complejos, pero bueno, en esta primera introducción yo quería que entiendan para qué existe este conjunto. El símbolo para expresar conjunto de números complejos es una C con una rayita acá adentro. Esto significa conjunto de números complejos. Bueno, entonces, I es la unidad imaginaria, se llama así, en el conjunto de números complejos. Entonces, recuerden que se llama unidad imaginaria, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo esta ecuación, x al cuadrado más 4 igual 0. Quiero despejar x, el 4 que está sumando pasa restando, queda un número negativo y la potencia pasa a raíz. Bueno, entonces, el resultado de esta ecuación es más menos 2i. Antes, cuando a ustedes les quedaba una raíz cuadrada negativa, lo que ustedes ponían es no tiene solución, ¿sí? No tenía solución en los reales, pero tiene solución en este conjunto numérico que es mayor que los reales. Es decir, nosotros conocíamos que estaban dentro de los reales los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, que los estudiamos en cuarto, y todos esos, los racionales más los irracionales, formaban el conjunto de los números reales. Bueno, ese era el conjunto más grande. Ahora existe un nuevo conjunto que es superior, ¿sí?, a los reales, que son los números complejos. Ahora sí, este tipo de raíces tiene solución. Bueno, esta es la definición de conjunto de números complejos.
Un número complejo en realidad está formado por dos componentes que pertenecen a los reales, ¿sí? Las dos componentes son números reales. La expresión cartesiana, es decir, un número complejo se puede expresar de 4 maneras distintas. Expresión cartesiana, expresión binómica o forma binómica, forma polar y forma trigonométrica. Hoy aprenderemos las dos primeras, que es la expresión cartesiana y la forma binómica, ¿sí? ¿Qué es la expresión cartesiana? Z es el nombre que le vamos a dar a todos los complejos, es decir, como los polinomios se llamaban a de x, b de x, los complejos se llaman z. Los vamos a llamar z1, z2, es para darle un nombre cuando tengamos que hacer las cuentas, ¿sí? Entonces, la expresión cartesiana general es z igual a punto y coma b, porque es lo que dije acá. Tiene dos componentes un número complejo, a punto y coma b. ¿Qué es a? Se llama componente real. Y el de atrás, b, es la componente imaginaria. Un número complejo se puede representar gráficamente. ¿De qué manera? La componente real se marca en el eje X. La componente imaginaria se marca en el eje Y. Luego se unen con puntos suspensivos las dos componentes y se traza desde el 0 hasta donde se produjo la unión el vector. Este sería Z, el complejo Z, este que escribí acá. Entonces recuerden, la componente real, eje X, imaginaria, eje Y. Se unen ambas componentes y se traza el vector siempre desde el 0. Un vector, ¿sí?, es como un segmento, pero un segmento orientado, es decir, tiene un principio que nace en el 0 y tiene un fin, y a ese fin se le hace la flechita, ¿sí?, que el fin es donde se unieron las dos componentes. En el libro, yo les voy a subir una foto de toda esta teoría que estoy dando, y hace solamente un puntito acá. Bueno, no es correcto, porque un número complejo es un vector, y después lo que se aprende a calcular es la medida de ese vector, que se llama módulo, y el ángulo que forma con respecto al eje X, que ahora no lo vamos a ver, pero tiene un nombre que se llama argumento. Si yo hago un puntito solo, ¿dónde está el ángulo? ¿Sí? Entonces, un número complejo es un vector. ¿Está claro? Que está formado por las dos componentes real e imaginaria. Bueno, yo ahora voy a pasar a explicar la segunda expresión y ya con eso vamos a trabajar. Bueno, antes de seguir con el tema voy a hacer una aclaración. El celular, cuando yo me muevo mucho, se va de foco. Cuando yo subo, bajo los brazos explicando, se va un poco de foco porque es un celular, ¿sí? Recuerden que yo siempre en el campus les subo las fotos con todos estos pizarrones, así que si ven que el video se va mucho de foco y no se lee, busquen en el campus la foto de ese pizarrón, ¿sí? Bueno, ahora seguimos. La segunda expresión con que vamos a expresar un número complejo es la expresión binómica o forma binómica, que es Z es igual a A más BI. ¿Qué significa? Nosotros teníamos la expresión cartesiana que era A punto y coma B, ¿sí? La expresión binómica es A más BI, es decir, para expresar de una forma a la otra, es decir, de expresión cartesiana a binómica, lo que se hace es sacar los paréntesis, el punto y coma, a este número ponerle el signo que corresponde, en este caso el 2 es positivo, y como el de atrás es la componente imaginaria, se le agrega la i. Es decir, por ejemplo, Z1, si yo lo paso a forma binómica, es 5 más 2i. ¿Sí? Son dos maneras de expresar exactamente lo mismo. Una es cartesiana y la otra es binómica, ¿sí? Entonces, saco el punto y coma, pongo el signo que corresponde, los paréntesis se van, pero entonces hay que, de alguna manera, identificar a la componente real y a la componente imaginaria. Entonces, a la imaginaria, que dijimos que es el número de atrás, se le agrega la i, ¿sí? Vamos al segundo, Z2. Es menos 3 punto y coma menos 7. Entonces, esto es menos 3 menos 7i. Cuando yo tengo que escribir en forma binómica, no hace falta que estén las dos componentes. En un par ordenado,
¿sí? En un par ordenado sí o sí tiene que haber dos componentes. Par porque son dos, ¿sí? Entonces, en Z3, que es 0, punto y coma, menos 5, yo me tengo que dar cuenta que ese menos 5 ocupa el lugar de la componente imaginaria. Entonces, directamente pongo menos 5i. Esto es lo que se llama complejo imaginario puro, porque tiene solamente componente imaginaria, ¿sí? Y Z4 es al revés. El 6 está en la primer componente, es decir, que la componente real. Quiere decir que mi resultado de Z4 es 6 directamente, porque al ocupar la componente real queda solo, ¿sí? A este complejo se lo llama complejo real puro, que son los números reales. Por eso digo que el conjunto de números complejos es mayor, porque también abarca los reales, ¿sí? Son números reales. Bueno, entonces, si yo lo tengo, vamos a escribir más complejos. 5 menos 7i. Esto yo me tengo que dar cuenta que si están ahí es forma binómica. Si yo lo quisiera pasar a expresión cartesiana, me tengo que acordar que el 5 ocupa el primer lugar, pongo punto y coma, y el menos 7 ocupa el segundo lugar. Y acá adentro no se le agrega la i. Porque yo ya sé que en la expresión cartesiana, la segunda componente es la imaginaria. Entonces, si yo tengo que pasar de una forma a la otra, recuerden de qué manera se hace. Vamos a hacer otro. Menos 3 cuartos más un medio i. Esto es igual a, abro paréntesis, menos 3 cuartos, punto y coma, un medio. ¿Sí? Si yo tuviera que escribir este complejo, menos 1 menos i, en expresión cartesiana, sería menos 1 menos 1, porque adelante de esta i, cuando no hay nada, hay un 1. Entonces quedaría menos 1 menos 1. Entonces, si yo lo tengo con la i, me tengo que acordar que es binómica. Para pasarlo a par ordenado o a la expresión cartesiana, no va la i y pongo los paréntesis y el punto y coma, que ya sé que esta es la componente imaginaria. Para representar esto gráficamente, bueno, les hago, por ejemplo, el último. ¿Sí? Tanto puedo representar estando escrito en forma binómica como en expresión cartesiana. Yo tengo que es menos 1 menos 1. Entonces me paro en el menos 1 de la x. Tengo que recordar que la primera componente es en el eje x y la segunda es en el eje y. Me paro en el menos 1 de la x y bajo hasta el menos 1 de la y. 1 con puntos suspensivos, el 1 con el menos 1, y luego desde el 0 dijimos que trazamos el vector. Ese sería Z4. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a llamarlo Z7 a este, porque Z4 ya estaba. Entonces este es mi complejo Z7. Vamos a suponer que Z8, lo escribo acá y con esto termino, es 2i. Está en forma binómica, porque está la i. Si yo lo quiero pasar a expresión cartesiana, Z8 sería igual a 0,2. ¿Cómo queda graficado en los ejes? Yo acá tengo, yo sé que va, como es, ocupa la segunda componente o tiene la y, yo sé que va sobre el eje y. Entonces queda, para 0 de x, me voy hasta el 2 de la y. Queda acá. Queda apoyado en el eje y. Ese sería Z8. Es decir, los complejos no solamente van a quedar así, los vectores, sino que pueden quedar apoyados en los ejes. Si es real puro, va a quedar apoyado en el eje X el vector, ¿sí? Porque solamente me apoyo en el 6, no subo ni bajo.
Entonces el vector queda dibujado en el eje X, puede ser positivo o negativo. Y si es imaginario puro, va a quedar representado en el eje Y, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entonces, por hoy lo que vamos a hacer como actividad es expresar de una forma a la otra, ¿sí? Darle solución a las raíces, ahora tienen solución, y representar gráficamente, ¿sí? Los vectores. Ya la clase que viene vamos a empezar a hacer las cuentas, ¿sí? Bueno, esto es todo, espero que hayan entendido, nos vemos la clase que viene.